Bienvenidos a una nueva entrega sobre las relaciones entre gnosticismo y psicología junguiana. En este primer episodio sobre Gnosis y Jung, hablaremos del fascinante mundo de la Gnosis y de su profunda relación con el proceso de individuación en la psicología junguiana. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los misterios ocultos que yacen en lo más profundo de la mente humana? ¿Has sentido la llamada de explorar los rincones más oscuros de tu psique en busca de la verdad última sobre tu ser? Si es así, este vídeo es para ti. La gnosis, un término que evoca fascinación sobre el misterio de la existencia desde tiempos inmemoriales, nos sumerge en un viaje hacia el conocimiento esotérico y la comprensión del universo interior. En este recorrido descubriremos cómo los conceptos gnósticos se entrelazan de manera magistral con las enseñanzas de Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica. Exploraremos cómo la gnosis, con sus antiguos conocimientos sobre la naturaleza de la existencia y la divinidad, se relaciona con el proceso de individuación propuesto por Jung. Este viaje de autoconocimiento y autorrealización nos lleva a adentrarnos en los abismos de la psique humana, confrontando nuestras sombras, integrando nuestras polaridades y alcanzando la totalidad del hombre. Prepárate para sumergirte en un viaje de autodescubrimiento sin igual, donde las antiguas enseñanzas se encuentran con la psicología moderna para revelar los secretos más profundos de nuestra propia naturaleza. ¿Estás listo para desatar el potencial oculto de tu mente y explorar los reinos de la gnosis en busca de la verdadera realización personal? Entonces, acompáñanos en este apasionante viaje hacia la iluminación interior. No olvides suscribirte, participar y darle like para seguir explorando juntos estos fascinantes temas. Comencemos este viaje juntos. Como avanzamos en un episodio anterior, el término gnosis significa conocimiento. Deriva etimológicamente de una palabra indoeuropea, ña, presente en el sustantivo sánscrito ñana, que significa lo mismo, el conocimiento en sí mismo. Se trata de un conocimiento directo e inmediato, despojado de los velos del error o el olvido, así como de los intermediarios que lo rompen y lo debilitan, como son el juicio y la razón. Por lo tanto, se refiere en gran medida a un conocimiento intuitivo, es decir, a una revelación profunda. En definitiva, se trata de una experiencia directa de lo real en mayúscula, o sea, de lo verdadero e inmutable. En el libro de Tomás el Atleta, de la biblioteca de Nag Hammadi, se define la gnosis de la siguiente manera. Puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi verdadero amigo, examina y conoce tú mismo qué eres, cómo eres y cómo debes ser. Sé que has alcanzado el conocimiento, puesto que me has conocido, porque yo soy el conocimiento de la verdad. Has alcanzado ya el conocimiento y serás llamado el que conoce, pues el que no se conoce a sí mismo no conoce nada, pero el que se ha conocido ha llegado ya al conocimiento respecto de la profundidad del todo. En este fragmento, el maestro, que aquí es identificado con Jesús, dirige al discípulo hacia el conocimiento de sí para descubrir cuanto hay en su propio interior. En el Evangelio de la Verdad ratifica lo anterior cuando dice: de esta manera, el que posee el conocimiento es de lo alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama para ascender hacia él. Y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento, hace la voluntad de quien le ha llamado. Quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre propio aparece. Quien llegue a poseer el conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe cómo una persona que, habiendo estado embriagada, ha salido de su embriaguez, ha vuelto a sí mismo y ha corregido lo que le es propio. La gnosis es, por lo tanto, una revelación de un conocimiento que trasciende las categorías de la realidad consciente. Se entiende como un paso en el que se produce un desvanecimiento de la irrealidad que supone estar identificado con la realidad que percibimos con los sentidos vertidos hacia el mundo y una aparición a la consciencia de lo auténticamente real. Es un tránsito del olvido al recuerdo de lo que realmente somos. Es también el tránsito de la tiniebla a la luz, de la muerte en vida a la vida que se hallaba velada a los sentidos internos. Supone, por lo tanto, un cambio de condición y de mentalidad, una metanoia.
A partir de ese momento, el gnóstico descubre un tesoro que debe hacerse explícito mediante una enseñanza y una práctica de vida. En cierto sentido, lo que al gnóstico le ocurre es que, de pronto, percibe lo auténticamente real, para posteriormente eso que ha visto se encarne en su vida para que la iniciación que ha experimentado se haga efectiva. Con ello llega a la auténtica gnosis. Lo que el gnóstico descubre originalmente, que de hecho le hace despertar, es una promesa, un anticipo de lo que aún está por desplegarse en su vida, y a partir de ese momento deberá asimilar y penetrar en el saber que de ese modo se le ha revelado. Así, toda su vida se convierte en un proceso de espiritualización que en psicología junguiana denominamos proceso de individuación, que se llevará a cabo en la intimidad de su profundidad y en soledad. La persona que no se conoce, que no sigue dicho proceso, es movida por potencias que no comprende. De ahí que el gnóstico Valentín se exprese del siguiente modo: así la tierra surgió de su confusión, el agua de su terror, el aire de la consolidación de su dolor, mientras que el fuego era inherente a todos estos elementos, como la ignorancia yacía escondida en estos tres sufrimientos. La palabra griega que se refiere a sufrimiento es pathos y connota también ser receptivo pasivo de la experiencia, en este caso, de los tres sufrimientos. En el Evangelio de la Verdad, con respecto a la ignorancia, el gnóstico Valentín, o un seguidor suyo, dice lo siguiente: la ignorancia produjo angustia y terror, y la angustia se hizo sólida como una niebla, de forma que nadie podía ver. Por esta razón, el error es poderoso. Los que no han recibido la gnosis viven inconscientes de sí mismos, carecen de raíces. Esa existencia es calificada por el Evangelio de la Verdad como una pesadilla. Quienes viven en semejante pesadilla experimentan terror, confusión e inestabilidad, duda y división, viéndose atrapados en muchas ilusiones. De ahí que el pasaje de la pesadilla del Evangelio de la Verdad se refiera a quienes así viven del siguiente modo: como si estuvieran profundamente dormidos y se encontraran en sueños turbadores, o bien hay un lugar hacia el que huyen o, sin fuerzas, vienen a haber perseguido a otros, o descargan golpes o los reciben ellos, o han caído desde lugares altos, o se remontan en el aire, aunque ni siquiera tienen alas. De nuevo, a veces es como si las personas les estuvieran asesinando, aunque ni siquiera hay nadie que los persiga, o ellos mismos matan a sus vecinos, pues se han manchado con su sangre. Cuando todos los que pasan por estas cosas despiertan, no ven nada, ellos que estaban en medio de estos trastornos, porque no son nada. Así ocurre con aquellos que han alejado la ignorancia de sí como sueño, dejando sus obras detrás como un sueño en la noche. Esta es la forma en que todo el mundo ha actuado, como si estuviera dormido en el momento en que era ignorante. Y esta es la forma en que ha llegado al conocimiento, como si se hubiera despertado. Por lo tanto, aquel que pertenece o que permanece en la ignorancia es una criatura del olvido y no puede experimentar satisfacción. Un hombre así mora en la deficiencia, que es lo contrario de la satisfacción. La deficiencia consiste en la ignorancia de uno mismo, que, por cierto, es entendida como una forma de autodestrucción. Como hemos visto en el libro de Tomás el Atleta, quien adquiere la gnosis, el conocimiento maduro y perfecto, se reconoce como el hermano gemelo de Jesús, lo que significa que la autoridad espiritual se encuentra en su propio interior. Esto, por supuesto, tiene unas consecuencias políticas y sociales enormes, porque significa que la guía para el conocimiento de sí no se encuentra en ninguna autoridad externa, esto es, en ninguna institución religiosa, sino más bien en la profundidad de la psique, en el descubrimiento de la luz interior. En este sentido, Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio de Tomás lo siguiente: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. La gnosis se obtiene de forma gradual a través del esfuerzo, como vemos, que se expresa en el siguiente fragmento del mismo Evangelio de Tomás. Reconoce lo que está ante tus ojos y lo que está oculto te será revelado. El camino de la gnosis sitúa a la persona en un proceso solitario, difícil, puesto que la consciencia del gnóstico lucha contra resistencias internas
caracterizadas como un estado de embriaguez o de adormecimiento. Esta soledad del gnóstico procede de un cierto estado de aislamiento, en el sentido de que la experiencia por él vivida solo puede ser experimentada en soledad y compartida con los neumáticos, sus hermanos. Esa experiencia inmediata libera al gnóstico también de la autoridad externa, puesto que nadie puede decirle a otro qué camino tomar, qué debe de hacer, cómo ha de actuar en cada momento. El gnóstico no aceptaba como acto de fe las creencias colectivas una vez recibida la gnosis. Antes de semejante acontecimiento, podría aceptar lo que otros le decían siempre de manera provisional. Una vez obtenida la gnosis, la persona deja de apoyarse en el testimonio humano porque ha descubierto la verdad misma. Para los gnósticos, quienes siguen testimonios de otros, incluidos los de las escrituras, no están siguiendo la verdad interior. En síntesis, vemos que el gnóstico recibe una revelación que hace que salga de su estado de adormecimiento o de embriaguez y, posteriormente, se produce una profundización en esa revelación y un cambio radical de mentalidad o metanoia a partir del cual se embarca en un proceso de individuación o espiritualización. De ahí que en un célebre fragmento del gnóstico valentiniano Teodoto, conservado por Clemente de Alejandría, se diga: pero no solo el bautismo es el que salva, sino también el conocimiento, qué éramos y qué hemos llegado a ser, de dónde éramos y en dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos, de dónde somos redimidos, qué es la generación y qué la regeneración. Esta experiencia puede ser expresada a través de un mito, entendiendo por tal una historia o un relato imaginario. Dicho mito manifiesta lo mismo que se ha expresado de múltiples formas en los diversos mitos de toda época y lugar, como reflejo de la imaginación creadora, si bien utilizando un lenguaje individual. Mas no se trata de una recepción pasiva de impresiones sensoriales, sino de experiencias visionarias reveladoras que se le imponen a la conciencia del gnóstico. La imaginación, que es aquella facultad del alma creadora de imágenes simbólicas, facilita la recepción de la gnosis y su consecución completa. La razón le sirve al gnóstico como instrumento a través del cual amplificar las imágenes y símbolos surgidos de la profundidad insondable de la que surge su experiencia. De ahí que en el Evangelio de Felipe se exprese esto del siguiente modo: la verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino vestida con tipos e imágenes. Uno no recibirá la verdad de ninguna otra manera. Y continúa diciendo: viste el Espíritu, te convertiste en Espíritu. Viste a Cristo, te convertiste en Cristo. Viste al Padre, te convertirás en Padre. Te ves a ti mismo y en lo que ves te convertirás. Así pues, quien alcanza la gnosis se convierte no en un cristiano, sino en un Cristo, nos dice el Evangelio de Felipe. Como vemos, las implicaciones políticas y sociales de semejante cosmovisión gnóstica son enormes. Se oponen implícitamente al desarrollo de una institución como la primitiva Iglesia Católica. Aquellos que reconocían la autoridad en la experiencia interior no reconocían la autoridad de las estructuras institucionales de la Iglesia, como por ejemplo su jerarquía de obispos, sacerdotes, el propio credo y el ritual. En el mencionado libro de Tomás, esto se expresa meridianamente claro. Quien quiera que no se haya conocido a sí mismo, no ha conocido nada, pero aquel que se ha conocido a sí mismo, al mismo tiempo ya ha adquirido conocimiento de las profundidades de todas las cosas. Transponiendo estos argumentos a la conciencia colectiva científica, ¿cómo crees que la experiencia interior de un profesional de la salud mental podría influir en su capacidad para entender y ayudar a sus pacientes? ¿Qué crees que opinaría un gnóstico respecto de la autoridad de un psiquiatra o de un psicólogo que no tenga una experiencia directa con la psique profunda? ¿Qué autoridad atribuirían los gnósticos a quienes disponen de un currículo impecable como psiquiatra o como psicólogo, pero que no disponen de un autoconocimiento profundo? ¿Es posible que la falta de experiencia interior de un psiquiatra o psicólogo pueda afectar a la comprensión y guía en el trabajo psicoterapéutico con sus pacientes? Como vemos, la gnosis reactualiza una polémica que ya estuvo presente en los orígenes del cristianismo. La psicología junguiana introduce un elemento diverso respecto del gnosticismo de los primeros siglos de la era cristiana. Para Jung y para algunos jungianos, la ortodoxia cristiana, es decir, la versión exotérica o pública del cristianismo, con sus instituciones y normas, es imprescindible para una gran mayoría de personas.
En lugar de criticar abiertamente y entrar en una disputa con el cristianismo institucional, como ocurrió en los orígenes del cristianismo con la vertiente esotérica o mística, que a la postre fue aniquilada en esa lucha, la psicología junguiana reconoce la importancia y la necesidad de dichas estructuras y de la autoridad emanada de ellas para muchas personas. Al mismo tiempo, sabe que, para quienes se embarcan en un proceso de individuación, las instituciones y en general las vertientes exotéricas de las religiones son trascendidas tras el descubrimiento de la realidad en mayúscula allende las apariencias. Es en este contexto que podemos comprender la división antropológica que realizan los gnósticos entre los ílicos, los psíquicos y los neumáticos. Estos últimos serían los convocados por el pleroma para despertar a la realidad de la chispa divina que habita en la profundidad de su psique y retornarla al paraíso pleromático del que procede. Una versión actualizada de este proceso es la individuación descrita por Jung. En dicha división antropológica hallamos también una idea fundamental. Nuestras experiencias y niveles de comprensión de la realidad están intrínsecamente relacionados con nuestro desarrollo espiritual y nuestra percepción del mundo. De esta manera, los ílicos son considerados por los gnósticos como los más alejados de la verdad espiritual. Están principalmente preocupados por los aspectos materiales y sensoriales de la existencia. Sus vidas están dominadas por los deseos mundanos y carecen de una comprensión profunda de la realidad espiritual. Los psíquicos, por su parte, tienen una mayor sensibilidad hacia los aspectos espirituales, pero aún están atrapados en cierta medida por las preocupaciones mundanas y las limitaciones del yo. Están más abiertos a la idea de lo espiritual, pero todavía están fuertemente influenciados por las emociones, los deseos y las percepciones sensoriales y especialmente están imbuidos por los valores de la consciencia colectiva que para el gnóstico son el dominio del demiurgo o falso dios. Finalmente, los neumáticos son considerados los más espiritualmente avanzados. Han alcanzado un nivel de comprensión más elevado y están menos influenciados por las preocupaciones terrenales. Han despertado a su verdadera naturaleza espiritual y tienen una comprensión más profunda de la realidad más allá de lo material. Para ellos, la realidad mundana es un reflejo, una copia imperfecta de una realidad trascendente. Lo que ocurre aquí abajo, en la realidad material, es expresión de lo que antes tuvo lugar arriba, en la auténtica realidad, en la psique. Esta división gnóstica proporciona un marco para comprender cómo diferentes individuos pueden tener niveles diferentes de comprensión y percepción del mundo, influenciados por su nivel de desarrollo espiritual y su conexión con lo divino. Y llegamos aquí al final de nuestro emocionante viaje a través de la gnosis y su íntima conexión con el proceso de individuación en psicología junguiana. Pero recuerda, este es solo el comienzo de una travesía hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Te invitamos a seguir explorando este tema fascinante junto a nosotros. Suscríbete para no perderte ni una sola entrega y forma parte de esta comunidad de buscadores de la verdad interior. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Has encontrado inspiración en nuestras reflexiones? No olvides darle like y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu participación es fundamental para enriquecer nuestro viaje hacia la iluminación. Y no te pierdas las próximas entregas, donde seguiremos desentrañando los enigmas de la gnosis y su profunda influencia en la psicología junguiana. Juntos continuaremos explorando los caminos menos transitados de la mente y el alma. Nos vemos en los próximos episodios de esta aventura hacia el autodescubrimiento y la realización personal. Hasta pronto.